Miguel, gracias por estar con nosotros en esta corta entrevista que te quisimos hacer desde Asuntos del Sur, especialmente por lo que ha ocurrido en los últimos días, la última semana acá en Chile, respecto a la aprobación que hizo la supuesta comisión transparente e independiente que tenía que aprobar que esto se llevara adelante. ¿Por qué nos cuentas un poco más de qué se trata, cuáles son las implicancias? Y después podemos pasar también un poco a hablar de lo que significa esto para las elecciones de América Latina. Agradezco la invitación de Asuntos del Sur y encantado de responder tus preguntas. La primera, respecto a la decisión tomada hace algunos días en la aprobación de la central Hidroaicén. Esta es la culminación de un proceso muy largo, iniciado no solo hace algunos años, sino más de una década, que estaba previsto la instalación y el aprovechamiento de lo que son los recursos hídricos en esa zona. Digamos que en los últimos años se presentaron proyectos concretos por parte de un conglomerado eléctrico que ya tiene el control del aproximadamente el 70%, tenía de los derechos de generación, del mercado de generación tenía en Chile, con este proyecto, y está conformado por las empresas Endesa de España y Colbún, y quien está atrás, Endesa España, en realidad la controladora es la empresa italiana Enel. La virtual aprobación de este proyecto significaría que este conglomerado controlaría más del 82% de la generación del mercado eléctrico nacional. Miguel, posterior a la aprobación que... Discúlpame una breve acotación. El proyecto se enfrentó en los últimos 2 años a más de 2.000 adendas, observaciones en los hechos realizadas por diversos grupos ciudadanos y ambientalistas en relación al proyecto específico de la construcción de la represa. Pero el proyecto en estos últimos años ha adolecido de un sinnúmero de irregularidades, tanto durante el gobierno de la concertación, con abierta intervención por parte del Ministerio del Interior y del Ministro de Energía, y ahora más desembosadamente con el gobierno de derecha, con intervenciones directas, indirectas y algunas no muy conocidas para la aprobación del proyecto. Miguel, lo que te preguntaba, y también a raíz de lo que acabas de mencionar, ¿cuál es la etapa posterior? Se habla de que ahora, luego de esta aprobación, pasa a un cierto comité de expertos, que aparentemente expertos no tienen nada, estaría compuesto por ministros, por otro tipo de personal. ¿De qué se trata? No, una corrección. En realidad el camino normal y legal, que la institucionalidad prevé para este proyecto, es que dada la aprobación de los Ceremi, pero atendida también el abierto rechazo de la ciudadanía del proyecto, sea sancionado por el Consejo de Ministros, es decir, la mayor parte del gabinete del presidente, quien determina si se aprueba finalmente o no se aprueba el proyecto. Entonces no hay alguna intervención fuera de los cauces normales. Este grupo de expertos es para sancionar una política energética o eléctrica, en realidad más de largo plazo, que no existe en Chile. No, en lo que se refiere a Hidroaicén, lo que debiera verse en las próximas semanas es la aprobación, al menos desde el punto de vista del proyecto de las represas, su aprobación o rechazo por parte del Consejo de Ministros, cosa que ya está sancionado. Evidentemente han todos intervenido a favor de la represa. En realidad esto es y algo bastante similar a lo que ocurría con los Ceremi. Los Ceremi, expliquemos que son los secretarios regionales ministeriales, que del fondo son cargos de confianza del presidente. Así es. Por lo que tampoco podemos esperar mucho de esta supuesta comisión que va a ejercer una respuesta. Miguel, ahora hablando... La primera gran observación al proyecto, técnicamente, antes de entrar en alguna evaluación más política o económica o ambiental del proyecto, es que en Chile es posible, derivado de que la institucionalidad ambiental es sumamente débil, que este proyecto se presente sin la línea de transmisión. Y Hidroaicén, en realidad,
no existe ni existirá sin una de las líneas de transmisión más largas del mundo, y que atraviesa más de 7 regiones chilenas para llegar al centro, atraviesa zonas protegidas, territorios indígenas, poblados dedicados al turismo, que significa en realidad, y con torres de alta tensión de una dimensión jamás vista en este país. Dadas las condiciones geográficas de nuestro país, este es un elemento mayor de distorsión en gran parte del territorio. Entonces, la primera gran anomalía es que este proyecto no haya sido evaluado en su conjunto, represas más la línea de transmisión, sino solamente una parte muy mínima en términos ambientales y términos técnicamente hablando, del proyecto en su conjunto. Miguel, hablando un poco de lo que es la institucionalidad ambiental, mucho ruido ha ocurrido en los últimos meses hablando de que el país, especialmente comparado con otros países de América Latina, está bastante orgulloso por esta nueva institucionalidad ambiental. ¿Qué alcances en términos generales tú nos puedes dar respecto a tu evaluación de esta institucionalidad? Tomando no solamente en cuenta el caso de Hidro Aysén, pero como un ejemplo que tal vez puede ser mejor o peor para América Latina. ¿Qué lecciones podemos sacar y qué tenemos que mejorar? Bueno, lo más grotesco es que en un país donde está privatizado todo el mercado eléctrico, se contratan algunas paradojas que difieren radicalmente de lo que sucede en los países de la OECD, que son hoy día nuestros socios. La primera es que los proyectos y megaproyectos se evalúan ante sí y no se evalúan con opciones. Es decir, estos 7.000 millones de dólares impide que se evalúe cómo el país, entre comillas, pudiese invertir esto en ahorro, en un suficiente de energía, en fuentes renovables o en alimentar algunas otras opciones en las cuales ganaríamos todos, como por ejemplo es el fomento a la cogeneración, el aprovechamiento de vapores, calores, etc. Esta es la primera gran limitante de la institucionalidad ambiental. La segunda, Hidro Aysén se inscribe en una expansión física del sistema, que finalmente quienes deciden si se instalan o no las centrales son los tribunales. El desarrollo eléctrico chileno está completamente y totalmente judicializado, lo que es, como decía yo al principio, es una gran paradoja dado que está todo privatizado. La tercera es que el mercado eléctrico en Chile, con crisis económica o sin crisis económica, es decir, crisis subprime o crisis asiática, como conocimos hace algunos años, sin sismo o con sismo como la del año pasado, las rentabilidades del sector eléctrico continúan aumentando en el mediano y largo plazo y de manera extraordinaria. Chile, tengo que recordar, comparado con el resto de América Latina, posee de las tarifas eléctricas más elevadas de América Latina y del mundo. Ahora, también hay que señalar de que aquí es donde se dan las más altas rentabilidades. Este es un sector claramente privatizado, total y completamente, y además el Estado fija las tarifas. Entonces, digamos que el resultado de la ecuación es claro. Aquí todos los costos, cualquiera sea ello, derivado del aumento de los precios de nudo, de las inversiones para aumentar las redes, alta tensión o baja tensión, son trasladadas a precios que finalmente son los que están pagando las consecuencias de estas rentabilidades extraordinarias. En un estudio que elaboramos alrededor del 2008 para el Ministerio de Presidencia de la República, demostramos con números, de manera fehaciente, cómo cada vez más la participación de las tarifas y de la energía en general en los presupuestos familiares castigaba a los más pobres en este país.